Prensa Radial. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Iniciamos el recorrido informativo a través de Prensa Radial. Lo iniciamos con el tema educativo, consultándole al licenciado Pepe Aponte. Él fue presidente de la Unión Nacional de Educadores en la provincia de Loja, sobre lo que dice el señor viceministro de Educación Álvaro Sáenz, en el sentido de que cero tolerancia a la violencia en estos temas, y también la evaluación de los maestros, en la cual hay un análisis muy profundo por parte de las instituciones de educación, y también qué dicen los maestros, qué dicen los sectores sindicales de los maestros en torno a esta evaluación. Licenciado Aponte, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué el Ministerio de Educación tiene que evaluar a un maestro cuando se sobreentiende que en el momento que entra a prestar servicios profesionales en el Ministerio de Educación, yo creo que el ministerio tiene que preguntarle si está capacitado profesionalmente para poder desempeñar una carga educativa? Señor licenciado, buenos días. Buenos días, Pablo, buenos días, Lyndon. Un gusto saludar a la ciudadanía del Cantón Loja, la provincia y el país. En verdad, el día 3 de julio se llevó a cabo la evaluación psicométrica al magisterio ecuatoriano. Somos más de 165,000 maestros en todo el Ecuador. Y con esta convocatoria queremos decirle de que ha hecho... Primeramente tendría que haber evaluado al ministro y a todo su cuerpo que lo integra el Ministerio de Educación, porque desde allí nace la problemática. Usted sabe que el magisterio ecuatoriano, como usted muy bien lo acabó de decir, desde su inicio para presentarse debe haber ya una preparación, ¿no? Y el magisterio ecuatoriano, en verdad, vino preparado para ser maestro, maestra, por cuanto desde el colegio ya se formaba, desde el cuarto año se formaba, y hasta llegar a tener su título con experiencia, porque hacían las prácticas rurales, y eso pues demostraba de que nosotros podríamos ya ir a tener un nombramiento como profesional, a ir a una escuela o colegio. Esto era lo que se hacía en las universidades y en los institutos pedagógicos ya desaparecidos. El señor presidente de ese entonces corrupto, como muy bien lo analizaron también en los titulares, en la situación y por quienes hemos estado nosotros gobernados, eso hizo de que cambie la política de la educación, por cuanto ya no necesitaban títulos profesionales para ser maestro o maestra, sino que más que suficiente era decir, quiero ser maestro y punto. Podía ser desde un bachiller, un doctor, un arquitecto, un ingeniero, etcétera, etcétera, podía ser profesor. O sea, la pedagogía del maestro desapareció. No importaba quién sea. No importaba, y eso es lo que llevó al caos en la década perdida para los ecuatorianos. Por cuanto aquí tenemos que decirle que esa crisis educativa que la generó el Correato, nos la quieren endosar a los maestros ecuatorianos. Porque usted sabe que hay más de 200 denuncias de maestros que estuvieron en problemas de acoso sexual e incluso hasta violaciones, que entraron así, sin tener título de maestros. Y son cuestionados y no ha pasado todavía absolutamente nada. Y optaron por el silencio. No se conoció antes estas denuncias. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con ese ministro de ese entonces? ¿Por qué tanto callaron? Pero usted recuerde de que se ensañaron con el magisterio. No nos llame la atención de estas pruebas psicométricas. Porque ya lo hizo el Correato también, una evaluación al magisterio ecuatoriano, por algunas ocasiones, en la cual nos medían la capacidad, si no éramos despedidos. Pero el magisterio ecuatoriano le respondió muy bien a ese gobierno, pese a la persecución. Licenciado, pero hay una situación, por ejemplo, usted dijo, entró la política del anterior gobierno en el sentido, ¿quién quiere ser maestro? Y entre con facilidades. En ese momento no se rompió lo que sería a lo mejor la parte legítima de poder auditarlo a un maestro a través de una rendición de pruebas. Vea, el magisterio nosotros hemos rendido las pruebas
toda una vida desde estudiantes. Para ingresar nosotros, para ser maestros, como estudiantes, ya se nos tomó una prueba también. Si teníamos el deseo de ser maestro o no. Ya se nos tomó. Se nos ha tomado por muchas ocasiones. El magisterio ha sido evaluado. Y evaluado casi a diario. Con sus niños y con sus informes. Que se presentan al Ministerio de Educación. Siempre lo hemos hecho nosotros. Pero incluso hemos demostrado nosotros a través de la organización, cuando teniendo nosotros la Unión Nacional de Educadores, que el mismo gobierno del Correato, ¿qué hizo? Para ver el fortalecimiento de nosotros, nos dio la oportunidad de que llamemos a un seminario pedagógico al magisterio ecuatoriano en tiempo de vacaciones para que fracasemos. Pero nosotros, con ese poder de convocatoria, ese cariño del magisterio hacia su organización, no le importó la vacación y asistieron 100%. Y eso le dolió también al gobierno. Aún así, nosotros hemos venido luchando y demostrando la capacidad del magisterio que tenemos en el Ecuador. Ahora, señor licenciado, yo le pregunto algo porque me interesa también conocer la perspectiva política que tienen los maestros. Usted fue dirigente de los maestros. Estamos hablando de una evaluación que se dio a los maestros el 3 de julio del presente año. ¿Tiene legitimidad el haberles evaluado a los maestros cuando el gobierno nacional o el Ministerio de Educación no ha cumplido? ¿Cuál ha sido el curso convocado por el Ministerio de Educación para capacitarlos en conocimientos y actualizar esos conocimientos, señor licenciado? No lo ha hecho, más bien lo sorprende. Entonces, ¿por qué los evalúa si no los capacita? ¿Y qué es lo que pasó? El mismo Ministerio de Educación hace una rueda de prensa nacional en la cual direcciona las formas de cómo es esta prueba. Y esta prueba tiene una duración de 90 minutos, 300 preguntas, que no da el tiempo suficiente, 90 minutos. Pero quiero denunciar lo que sucedió aquí en nuestra provincia de Loja, que también ha sucedido en el resto de provincias, de que no cumplieron con la palabra, que no se les dio los 90 minutos. Aquí en Loja se les dio 60 minutos. O sea, faltaron 30 minutos para que respondan las preguntas. Además de eso, como sorprendieron al magisterio, hubo algunas circunstancias de que sufrieron algunas maestras, especialmente en la costa ecuatoriana, en donde se desmayaron. ¿Por qué? Porque no sabían a qué se estaban sometiendo. Entonces, situación que también ya le está preocupando al ministerio de cómo irresponsablemente que la crisis educativa la quiere endosar al magisterio, cuando el magisterio ha sabido responder muy bien. Entonces nosotros le hemos dicho que primero hay que evaluarlos, ya que son nombrados a dedo para que sean ministros, por lo menos que sean evaluados para ver quiénes son, si están en condiciones de responderle a la educación del Ecuador. Porque hemos tenido ya ejemplos negativos del Correato con su ministerio licenciado, de educación. Le consulto. Ustedes, dentro de lo que es la política de educación del Estado ecuatoriano, a través de los diferentes gobiernos, está prolijamente detallado en argumento jurídico la evaluación progresiva a los maestros para determinar su actualización. Estamos hablando de actualización. Actualización es muy diferente. Claro. Es muy diferente porque es la preparación pedagógica. Pero aquí, estas políticas contrarias a eso han hecho más bien de perseguir al magisterio. El magisterio dejó de lado su planificación pedagógica, que es lo que más nos interesa a todos. Porque ahora se interesa, o se ha interesado, más es en la preparación personal para responder preguntas, dejando de lado la planificación diaria de la escuela o del colegio. ¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, se responde, señor licenciado? Vea, se habla de drogas en esta situación de la psicométrica. Ya. Se habla del comportamiento del maestro. Entonces, situaciones que lo confunden al magisterio o tratan de hacerlo caer, que el magisterio sé que respondió bien. Sé que respondió bien porque está en su propio terreno de cómo trabaja. A ver, por ejemplo, en el tema de drogas. Vea, en el tema de drogas. ¿Cómo es la pregunta? Usted ha querido drogas fuertes, leves, algo así. Más abajo, a continuación, le dice, si usted le contesta no, más abajo dice la otra pregunta. ¿Alguna vez o 2 veces? ¿Cómo le responde ahí? Si dijo arriba no, ¿cómo le responde la siguiente pregunta? Si dice 1 o 2 veces. Yo le hubiese puesto que alguna persona de manera ignorante puso 2 preguntas que no están o no tienen relación. No tienen relación, pues entonces, y esas situaciones
traen a la confundir al magisterio. Dice, pero no me da si arriba dije no, abajo tengo que decir no. Pero no hay la respuesta que diga no. Entonces, más bien le deja una alternativa que coge la de menor o la mayor, que es una o más. O sea, la situación es la siguiente, señor licenciado, y le consulto para que usted me clarifique. Estamos hablando de que la pregunta es, ¿qué opina usted sobre el tema de las drogas, que puede ser una amenaza para los estudiantes y también para el sector del magisterio? ¿O le están preguntando directamente si cómo es uno, exactamente, si ha consumido o no? Así es, directamente. Entonces, si te dice sí o no, usted responde no en este caso, ¿no? Más la siguiente pregunta le van a preguntar, ¿alguna vez o algunas veces? Entonces, ¿cómo contesta allí? No, si contesta una vez, ya está en contra de la pregunta anterior. Si contesta algunas veces, peormente, porque tendría que ser relacionada a la anterior. Entonces, esas cosas traen problemas de cómo analizar en estas preguntas psicométricas. Ya, pero está correctamente, por ejemplo, preguntarle dentro de un cuestionario o de una evaluación al magisterio para determinar su calidad profesional, porque lo que usted me está diciendo es otra cosa muy particular. Yo creo que determinar la idoneidad del recurso humano para que pueda trabajar en el Ministerio de Educación, eso se llama simplemente busquemos el valor ético, busquemos el valor moral de aquel ciudadano. Si tiene algunos aspectos negativos en su comportamiento, entonces no, ese recurso no sirve para este tema de trabajo, señor. Exactamente, doctor. Pero más de eso, de acuerdo a esa direccionalidad de preguntas, yo le quiero preguntar al ministro de Educación, ¿por qué no puso los maestros que ingresaron en el Correato, especialmente los 200 maestros que están siendo cuestionados por acoso sexual y violación, por qué no los pusieron en las pruebas? ¿Usted dice el ministro Richard Espinosa, del anterior, que ahora es asambleísta? Me estoy refiriendo al llamado de ahora, del ministro. ¿Por qué no lo dejaron de lado a los maestros que están siendo cuestionados por la justicia? No los pusieron en las pruebas. Y el resto de maestros sí nos llamaron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están buscando? ¿De que el magisterio es un problema? ¿La crisis educativa que ellos han manejado? ¿Lo quieren endosar al magisterio que ha trabajado responsablemente y ha demostrado ser serio y respetuoso? Licenciado, yo le pregunto algo. Por ejemplo, aquí hay un titular de diario Crónica Noticias al Día que dice lo siguiente: actualizar el sistema educativo para cero tolerancia o violencia. ¿Quién está produciendo la tolerancia y la violencia? Aquí la violencia la que está produciendo es desde la parte del ministerio, porque ellos en forma irresponsable a los maestros que nosotros hemos dicho que siempre tienen que ser profesionales de la educación, los que tienen que estar en una aula, ellos deben estar, y con los concursos que siempre lo hemos hecho, para ganarnos los puestos, no como lo han hecho ellos a dedo, solo llamaron a concurso, pero para cumplir con un requisito, pero siempre fueron señalados quienes iban a ir como maestros, porque los que ganaron no pudieron llegar. Le pregunto allí en ese sentido, ¿el magisterio se ha evaluado o se lo ha evaluado en la parte psicológica, señor licenciado? Toda una vida, porque desde el colegio nosotros ya teníamos la materia de psicología, y por eso es que le digo que entramos nosotros con buena preparación, con calificaciones muy importantes para poder ser maestro, porque si usted no cumplía con los requisitos, no podía graduarse, no le permitían. Pero había ese examen de evaluación psicológica. Yo recuerdo cuando me inscribí como estudiante, éramos 600 estudiantes, de los 600 nos evaluaron, y una vez de esa evaluación quedamos 300, de esos 300 volvieron a evaluarnos hasta quedar en 150, de los 150 llegamos a graduarnos 70. Eso fue la dimensión de cómo se lo iba calificando al magisterio desde estudiante. De ahí, luego de eso, una vez que nosotros llegamos al bachillerato, teníamos que hacer las pruebas rurales, y ahí permanecimos casi 2 años. Cuando ya teníamos esas pruebas, recién se nos entregaba nuestro título profesional como maestro en educación, o licenciado en ciencias de la educación. Luego de eso, que llegábamos a los ministerios de educación, a las direcciones provinciales, se nos calificaba para concursar nuevamente y poder ir a las fronteras, a los pueblos más lejanos,
para hacer la conscripción según ellos en ese tiempo. Y así venirnos avanzando hasta llegar a las ciudades. Ya, licenciado, pero en el tema, por ejemplo, de este Pero examen... todavía falta algo más, que no solamente nosotros nos quedábamos allí, sino que nosotros teníamos que en forma responsable seguir los seminarios de educación o los cursos de educación. Teníamos que cumplirlos porque para eso ¿Pero nos quién daba servía. esos cursos? Eso los daba el Ministerio de Educación para poder subir de categoría nosotros. Y actualmente el ministerio está dando esos cursos. Actualmente el Ministerio olvidó ya los cursos. Entonces, ¿cómo los evalúa el 3 de julio del presente mes? Él nos ha evaluado en una forma sorprendente, llamando al magisterio por un problema que ha ocasionado el correato. Ese problema no lo podemos nosotros solucionar, lo tienen que solucionar ellos. Y tienen que castigar a los responsables que perjudicaron a muchos padres de familia. Entonces, que licenciado, afectaron sus sentimientos. Políticamente, es el momento de, a lo mejor, determinar correctamente cuál es la función del Ministerio de Educación dentro de la República del Ecuador y dentro de la estructura del sistema educativo del Ecuador. Sí, y decirle al presidente Moreno de que todavía está durmiendo y está gobernando con el correato, porque este ministro pertenece al correato y él tiene que estar defendiendo la politiquería que le hizo daño a la educación a todo el Ecuador. Entonces, por eso es que en esa forma pésima, una forma pésima de planificar, de sorprender al magisterio ecuatoriano con esta clase de evaluaciones que no le ayuda pedagógicamente, Licenciado, más bien ha perjudicado. Pero no me responde la pregunta. Llega el momento de discutir serenamente cuál es la planificación, cuál es la política de Estado ecuatoriano para el tema educativo del pueblo ecuatoriano, señor licenciado. Sí, la política que nosotros le hemos dicho. Yo voy a hablar de la nuestra, de los maestros ecuatorianos, porque la tenemos en documento y le por hemos qué no la presentado. global, señor licenciado? Porque la nuestra nace del Ecuador. La global la que nos trae el Ministerio de Educación, es copia de otros países, que no se relaciona a las realidades del Ecuador. La educación emancipadora, que yo le presenté y todos los maestros le presentamos, aquí en el Colegio Daniel Álvarez Burneo, al presidente de ese entonces, Rafael Correa, la educación emancipadora recogía el pensamiento de los estudiantes, de los padres de familia y del magisterio, a base de las realidades, de las circunstancias que vivimos en el Ecuador. Eso era el proyecto nuestro. Entonces, y no queríamos decirle, ya no la educación de otros países, especialmente las órdenes de Estados Unidos. Eso era nuestra lucha, y todavía nosotros seguimos con esa educación que, si usted la analiza bien, no ayuda a despejar y a desarrollar la inteligencia del niño. Pero, licenciado, ¿por qué Y le voy a decir un ejemplo. Ya. Un ejemplo que yo lo he discutido en algunos seminarios. ¿Por cuánto? Aquí se hablaba en un texto escolar que se le regalaba a los niños del sector rural, cuando decían: los que dañan el ambiente, los que perjudican al ambiente, estaba en una página unos dibujos que era el padre de familia y un niño fumigando una planta de maíz. Así lo graficaban, y con una teoría que hacía hasta llorar, en verdad, porque decía cómo matan la tierra, cómo perjudican el niño y el padre de familia la tierra. Pero esos son los textos que esos son los tienen textos que tienen un pensamiento direccionado, que quiere decir: ustedes son culpables del daño que hacen a la naturaleza. Y el niño crece con esa culpabilidad. Cuando yo les dije, analicemos este tema, ¿tu papá hace insecticidas? ¿Tu papá hace bombas? ¿Construye esos materiales? No. Entonces, ¿cuál es el culpable? Son las grandes empresas las que hacen esta actividad y nos obligan a los del campo a comprarles este producto para poder competir. Entonces, ¿quién es el culpable? El capital, la gran empresa. Pero en los libros nos mandan a que los culpables sean los de abajo. Así nos educan de esa manera, en forma gráfica. ¿Que quiénes son los culpables? Eso fue tema de debate en algunos seminarios. Que por eso que yo no aceptaba la clase de educación que ellos nos direccionaban para nosotros transmitir a nuestra niñez. Pero ahí cada maestro tiene que desenvolvérsela, pelear con ese texto. Que no es cierto lo que ellos, lo que nos envían es cierto. No, no es cierto que el niño es el que perjudica a la tierra. Es quien le orienta a eso, quien lo obliga, que es la empresa privada especialmente. Yo he visto algunos textos del nivel educativo medio en la cual muchos de ellos condicionan hasta la forma de pensar políticamente, no solamente del Ecuador, sino de la región.
y hay muchas frases que no están de acuerdo a la lógica de la historia. Pero yo le consulto algo, señor licenciado. ¿Es necesario debatir profundamente el tema educativo del Ecuador? Porque usted me habla de una educación emancipadora. Mientras tanto que Japón está caminando a cultivar dentro de los núcleos ya educativos de primera línea, estamos hablando de la niñez, una educación para que sean ciudadanos del mundo, o sea, ciudadanos planetarios, no únicamente ciudadanos de Japón. Y lo que estamos exigiendo aquí en la provincia de Loja, por ejemplo, que a nuestra niñez le enseñen la cultura universal. A mí no me interesa si, por ejemplo, el Team Delgado fue buen jugador y se enfocan solo a ese tema, el tema deportivo, cuando eso no interesa, eso no va a fortalecer lo que es la parte de una prolijidad profunda para el desarrollo del Estado ecuatoriano. Pero preguntemos, por ejemplo, y allí no se dice nada que el Team Delgado cuando fue asambleísta no podía ni leer. Entonces, si queremos enseñar educación a nuestros hijos, veamos qué sistema es el adecuado para que pueda insertarse en el Ecuador, señor licenciado. Sí, Pablo, por ejemplo, te pongo algo del resumen de la educación emancipadora. Recoge en la educación la palabra amamos lo nuestro, lo del Ecuador, para poder amar a Latinoamérica y el mundo. Casi viene relacionado con lo que tú me dices. Primero tenemos que nacer de lo nuestro. Si sabemos amar lo nuestro, ¿qué es amar lo nuestro? Que tenemos que regresar nosotros a la cívica, que es la que nosotros teníamos en el proyecto que le dio educación emancipadora. Conocer nuestra historia, ¿no? Conocer la historia de nuestra provincia como debe ser, no solamente conocer las banderas como nos presentaron en la cívica y nada más, y el himno nacional, y se acabó la cívica hasta allí. Entonces eran 3 hojas que teníamos nosotros, una para la bandera, otra para el escudo de colores y otro para el himno nacional. 3. ¿Qué enseñabas con eso? Porque ya no te daban la asignatura como cívica para poderla dar en una hora por lo menos semanal, sino simplemente te duraba eso para unos 45 minutos y se acabó para todo el año. Entonces, eso es lo que se venía perdiendo, los valores de riqueza que tenemos nosotros en el Ecuador. Yo despertaba interés. Licenciado, yo recuerdo una discusión con una directiva de una institución educativa, que no voy a decir el nombre, y ella me manifestaba, no señor, usted tiene que cumplir lo que dice la ley de educación, y la ley de educación dice que en el tema, no sé si se llama educación para la cultura física, algo así se llama, lo que antes era educación física en nuestro sistema educativo, señor licenciado. Y ella manifestaba, si el alumno tiene que pararse de cabeza para poder aprobar su materia, yo le decía, ¿y qué gana con ello? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de pararse de cabeza? Y ella decía, no, es que eso dice la ley. O sea, no estamos interpretando correctamente a lo mejor los desbalances de esa ley. ¿Y qué sacamos con ello? Pero, por ejemplo, en el tema educativo, yo no recuerdo, yo no he visto que hagamos, por ejemplo, 2 horas de lectura y análisis, por ejemplo, de las obras que se han inscrito en la provincia de Loja. Si usted le pregunta a la juventud de ahora, ¿qué significó el éxodo de Yangana? ¿Y por qué Ángel Felicísimo Rojas escribió esa obra tan importante para la provincia de Loja? Ni siquiera los estudiantes les hacen leer ese tipo de obras que les va a ilustrar más que pararse de cabeza en una hora de actividad física, señor licenciado. El gobierno del Correato trastocó la educación en forma negativa, de que hasta los profesionales que tenemos en la educación, especialmente de cultura física, de matemáticas, el de matemáticas pasaba a dar música, el de matemáticas podía dar sociales, el de cultura física también podría dar matemáticas, en fin, hizo un laberinto y no aprovechó el profesionalismo de la educación, el Correato, no lo aprovechó. No sé cuál era su punto de que quiso desbaratarnos a la educación en el Ecuador. ¿Sabe cuál era el punto y por qué no lo dice el magisterio? El señor expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, quiso llevar al pueblo ecuatoriano a la ignorancia educativa para poder manipularlo electoralmente. Eso es lo que yo intento descifrarlo y así lo sostengo, señor licenciado. Además de eso, quitó los maestros, cerró las escuelas unidocentes, las pluridocentes también. Entonces dejó en el laberinto, y eso fue un problema grave porque esos padres de familia de esos pequeños pueblos tuvieron que salir y buscar otros lugares de vida en las ciudades especialmente, porque sus hijos no iban a quedar analfabetos. Pero ¿por qué no decirle al ministro, al señor ministro Falconi, llegó el momento de discutir una ley o un tema de cuál es la política del Ecuador en materia educativa? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Ya no desde el punto de vista de revolución. No necesariamente hay que decirle al ministro,
porque ellos están para defender la política del correato. ¿Con quién se discute con el este presidente, con el presidente Lenin Moreno. Él es el que tiene que decidir por el destino de nuestro Ecuador. Yo le he dicho cuántas veces, y también lo han dicho en todo el Ecuador, que está durmiendo con el correato, con los corruptos de siempre, que están defendiendo la politiquería del correísmo, y por lo tanto nosotros estamos exigiendo que se desprenda de esa clase de gente, porque le ha hecho tanto daño al Ecuador, y le sigue haciendo daño al Ecuador. Entonces es hora de que este presidente se faje también, y ponga en orden al Ecuador. Ya no más correato, porque no solamente nos tiene aquí distraídos de que sí, que ya se le enjuicia al presidente de la República, de que se está siguiendo algunos pasos, o ya se apresó también al vicepresidente de la República, y con eso ya estamos contentos. No, estamos exigiendo que se termine el correato. Eso es lo que estamos diciendo nosotros, y lo hemos dicho desde su primer día hasta la actualidad, lo seguimos diciendo, y no está escuchando, o es que también nos están engañando en ciertas partes. Usted está diciendo que en el Ministerio de Educación aún continúa estas líneas y directrices del correato. Lógico, porque el ministro actual es del correato. Por eso es que él está tratando de buscar cómo solucionar el problema de la crisis educativa, endosándole al magisterio ecuatoriano. Eso es lo que está haciendo, para que la gente crea que el problema son los maestros ecuatorianos, no la política educativa. Entonces a eso nos quieren llevar, pero nosotros le hemos respondido siempre con altura y bien a todo el país y al mundo de que este magisterio sí está preparado para estar en las aulas, mas no los que hizo y llamó a frute y disfrute el correato, pero el magisterio que ya se está jubilando y los que estamos todavía lo hemos demostrado. En las pruebas salimos nosotros con más de 800 puntos en su mayoría, y nos está deudando el expresidente de la República, porque la mayoría de los maestros ganaron, porque llegaron a 900 y 1000 puntos, y no se les pagó jamás lo que les ofrecieron. Licenciado, yo le pregunto algo, ¿usted lo ha escuchado al presidente de la UNE actual hablar sobre este tema del examen que fue el 3 de julio? No lo he escuchado, pero pienso que ha de haber hecho sus intervenciones en algunos medios de comunicación, no lo sé, pero es un deber de hacer el pronunciamiento, no solamente el dirigente, sino también los maestros de base y todas las personas que están interesadas en la patria ecuatoriana, porque hablar de educación es de los ecuatorianos. Y formación intelectual para futuro. Señor licenciado, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Se nos quedó el tema del municipio del Cantón Loja. Una pregunta, pero sencilla y brevemente, señor licenciado. ¿Es cierto que todavía estaba en funciones el alcalde que fue revocado de sus funciones? Él ya fue revocado, como usted sabe, el 24 de junio. Tengo información que el día de ayer estaba laborando. Él no sé. No puede estar. Yo sé que está encargada la licenciada Piedad Pineda. Como concejal debe estar, porque no puede ser de otra manera. Porque el día 9 de julio va a darse ya la definitiva de que si se le entrega nuevamente la vicealcaldía al licenciado Franco Quesada, ¿quién sería el que asumiría la alcaldía? De última hora tengo información que a partir de las 9 horas del día de hoy, este jueves 5 de julio, se hará la entrega del documento al alcalde revocado, así lo informó ya el Consejo Nacional Electoral de Loja, la vicepresidenta también. Ya, entonces él está totalmente... Más adelante estaremos con la vicepresidenta María Rosa Sánchez. Totalmente está fuera ya. Totalmente está fuera por el Consejo Electoral que le envía esta documentación. Hoy se entrega la notificación de acuerdo, pero el pueblo ya lo envió a su casa hace fechas. Perfectamente, licenciado. Muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. El licenciado Pepe Aponte hablando sobre el tema de la evaluación a los maestros por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuasur 102.1. Más potencia en radio.